En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, nos hallamos hoy a los 8 días de la fiesta de Pascua, en la octava, llamado también Domingo Inalvis o Quasimodo, por el introito de la misa. En el Evangelio, la Santa Madre Iglesia nos presenta el episodio de la incredulidad del apóstol Tomás, sobre lo cual quisiéramos hacer unas reflexiones o decir unas palabras. Primeramente, dicha incredulidad del apóstol es una gran advertencia y llamado para nosotros para que practiquemos la virtud de la humildad. Pues esta caída que sufrió Tomás apóstol se debe, muy probablemente, a cierta presunción que tuvo. En efecto, leemos en el Evangelio que cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, decidió ir a Judea a resucitar a Lázaro, cuando le avisaron que había muerto, los discípulos le reconvinieron y echaron en cara que hace poco, allí mismo en Judea, lo habían querido matar los judíos, lo habían querido lapidar. Entonces, que ¿cómo se le ocurría volver allí? Acabas de estar, te quisieron matar, por eso te vas, y vas a volver. Y dice el Evangelio que el apóstol Tomás dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Como veía que iba, nosotros también, a morir, demos la vida. Y después vemos lo que tristemente ocurrió. No solo abandonó, como los demás discípulos, a nuestro Señor en su pasión, sino que tampoco creyó en su resurrección, a pesar de que todos los demás apóstoles y discípulos le aseguraban de haberlo visto, de haber visto con sus propios ojos al Señor resucitado. Es realmente, si lo meditamos y lo reflexionamos, para causar espanto en nosotros. El apóstol Tomás, que conoció a nuestro Señor en persona y estuvo junto con él durante tanto tiempo y le escuchó y le vio obrar tantos milagros y prodigios, y sin embargo, a pesar de todo eso, duda de la resurrección, duda de que se haya cumplido lo que él mismo, Cristo mismo, les había dicho antes. Parecida meditación podemos también hacer o sacar de San Pedro y del mismo Judas. Este lo traicionó y luego se ahorcó y condenó, y aquel lo negó, si luego se arrepintió, a pesar de que ambos también, como Tomás, conocieron y trataron a nuestro Señor por tanto tiempo. ¿Qué será entonces de nosotros que no hemos conocido tan de cerca a nuestro Señor, ni tratado con Él como ellos trataron? Por tanto, humildad, mucha humildad debemos pedir a Dios, pues si somos soberbios, caeremos como ellos, sea traicionando a Cristo, sea negándolo o dudando de Él. Entonces, mucha humildad. Asimismo, en este pasaje evangélico, vemos brillar, por un lado, la gran humildad de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y por otro, su gran bondad y misericordia. Pues Tomás, el apóstol, dice: no creo si no veo y toco sus llagas. Y nuestro Señor, ¿qué hace? Castigarlo por semejante falta de fe, no solo en él, en todo lo que había dicho y hecho, que era suficiente y bastante
para creer en la resurrección, sino también por no creer a los demás 10 apóstoles, todos los cuales le afirmaban que habían visto al Señor. Pues Tomás estaría expuesto a pensar que no sé, estaban locos o mentirían, no sé qué pensaría en ese momento. Pero él decía, no, si yo no veo y toco, no creo. Pues nuestro Señor lo castiga por eso. No sería semejante incredulidad digna de castigo. En especial si tenemos en cuenta que Zacarías, padre de San Juan Bautista, quedó mudo en castigo por no haber creído las palabras del ángel que le anunciaban el nacimiento del precursor. Y sin embargo, nuestro Señor no solamente no lo castiga, sino que podríamos decir, parece que obedece a su irracional reclamo. Hizo lo que él pidió. Se aparece y dice, aquí, ven, Tomás, mete tus dedos en las figuras de los clavos, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. De hecho, como hace notar algún santo padre, usa las mismas palabras de Tomás apóstol, para que se dé cuenta que cuando él las profirió, él lo estaba escuchando, él lo estaba viendo. Las mismas palabras. Si no lo veo y meto mis dedos y mi mano en su costado, no creo. Se aparece, ve, mete el dedo, mete la mano. Pues allí vemos la gran humildad de nuestro Señor y su gran bondad y misericordia para con Tomás apóstol. Y Tomás, reparando su incredulidad, le dice, Señor mío y Dios mío. Nuestro Señor le responde, Tomás, porque has visto, has creído. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué le dice nuestro Señor, porque has visto, has creído, si solamente puede creerse en lo que no se ve? Como enseña San Pablo. Él dice, la fe es de non visis, de las cosas que no se ven. Yo tengo fe, yo creo en lo que no veo. Lo que veo, lo que conozco, tengo conocimiento, no fe. Entonces, ¿cómo le dice? Porque me has visto, has creído. La respuesta es bastante sencilla. Le dijo esas palabras porque lo que veía el apóstol Tomás era la humanidad de nuestro Señor, su cuerpo, su parte humana. Pero en lo que él creyó fue en su divinidad, que él era Dios, lo cual no veía, porque la divinidad estaba como escondida en su naturaleza humana. Entonces creyó que era Dios, y por eso, porque me has visto, creíste. Hay aquí otra consideración que podemos sacar, y es que la duda de Santo Tomás apóstol nos afirma a nosotros en nuestra fe. Dice al respecto San Gregorio Magno: no fue casualidad que aquel discípulo elegido, Tomás, estuviese ausente cuando se apareció Jesús la vez primera, sino obra de la divina clemencia, divina providencia. Dios dispuso que Tomás no estuviera en la primera aparición de nuestro Señor. Sigue diciendo San Gregorio, para que mientras el discípulo incrédulo palpaba en el cuerpo de su maestro las heridas, curara en nosotros las de nuestra infidelidad. Más provechosa, dice San Gregorio, nos ha sido para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de todos los discípulos, porque mientras él, tocando, es reducido a la fe, nuestro espíritu se confirma en ella, deponiendo toda duda. Efectivamente, contribuye a la verdad de la narración del Evangelio
esta duda de Santo Tomás Apóstol, en el sentido de que si el Evangelio fuese una pura invención humana, como algunos incrédulos y racionalistas creen, parecería entonces lo más lógico que todos hubieran creído de entrada, de la resurrección. Resucitó y todos lo vieron y todos creen. Y no que alguno no hubiera estado y encima dudara, como es el caso de Tomás Apóstol. Y así su duda nos afirma en la verdad del Evangelio, en la realidad de esos hechos que ocurrieron y mucho más importantemente de la resurrección de nuestro Señor, que realmente resucitó de entre los muertos. Por eso es que dice San Gregorio, más provechosa nos ha sido para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de todos los discípulos. Para concluir, queridos fieles, volvamos nuestra mirada a las palabras con que nuestro Señor respondió a la confesión de Tomás Apóstol. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Estas palabras contienen una bienaventuranza que recae sobre nosotros y que debe sernos de mucha consolación, pues casi todos los que estamos aquí, seguramente, alguna vez habremos pensado algo así como si hubiera vivido en tiempos de nuestro Señor, hubiera podido verlo, escucharlo, conocerlo personalmente, mi fe sería mucho más fuerte, mucho más firme. Me sumaría tal vez no ser tan mediocre, ser más entregado a Dios, vencerme más fácilmente. Pues bien, Cristo mismo nos dice que somos bienaventurados si creemos en Él, en su resurrección y en toda su doctrina y enseñanza sin haberlo visto. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Y esa bienaventuranza recae sobre nosotros al creer y haber visto, como los apóstoles, a nuestro Señor resucitado. Por tanto, queridos fieles, alegrémonos en este día que estamos renovando el gozo de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor, y pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a reafirmarnos en nuestra fe del misterio hoy contemplado, esto es, en la resurrección de Dios nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.